Bienvenidos una vez más a un episodio de Trivascular, aquí con mis compañeros, el doctor Edgar Vargas y el doctor Luis Farrington. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se utiliza en múltiples procedimientos a nivel venoso y a nivel cardíaco y a nivel arterial, que son los stents. Y venoso. Y venoso, que es muy poco conocido que se utiliza a nivel venoso, Sí. porque hay que clasificar muy bien al paciente y elegirlo bien. Sí, claro. Pero es un tema muy importante que pocos pacientes realmente conocen. Entonces vamos a hablar de eso hoy. Un tema, es una técnica, básicamente, un tratamiento mínimamente invasivo. Hay que recordar que esta técnica, la angioplastia, no comenzó en cirugía vascular, comenzó en otra especialidad. En radiología. En radiología. Ajá, porque comenzó. Y después se comenzó a utilizar a nivel cardíaco. Ajá, exactamente. Y déjeme decir una cosa. Hay mucho desarrollo, mucha parte del avance y del desarrollo de los stents que se debe al gran volumen cardíaco, de procedimientos cardíacos que se hacen. Claro que sí. Y antes, señores, recuerden ustedes que era trombolisis y medicación para los pacientes con infarto. Ya no, un paciente infartado que se identifica cuáles son las arterias del corazón que están ocluidas, le ponen un stent, angioplastia y le ponen un stent. Se llega de primera instancia a un centro donde haya hemodinamia, se lleva directamente hemodinamia, se hace su cateterismo diagnóstico y si califica para un stent, por una oclusión arterial, pues se coloca su stent. Y importante también que la gente sepa que ese procedimiento, no sé si te ha tocado, Juliana, que el paciente dice, el doctor me va a hacer un cateterismo para la pierna, para destaparme la pierna. O sea, esa misma técnica, no el mismo stent, esa misma técnica se utiliza para las extremidades. Es la misma dinámica, realmente es la misma dinámica al fin y al cabo. Es la colocación de una angioplastía y la colocación de un stent. Es prácticamente la misma dinámica que usamos a nivel cardíaco. Un cambio de filosofía en cierto modo. En cierto modo. Pero es un procedimiento muy parecido. ¿Pero qué es un stent? Es una mallita. Una mallita. Una mallita. Imagínate una mallita ciclónica que le envuelves como si fuese un círculo. Y esa mallita tiene tamaños de diámetro que dependiendo de la arteria o la vena en la que se vaya a poner, se busca ese tamaño. Entonces esa mallita lo que hace es que tiene una cosa que se llama fuerza radial, o sea, hace una fuerza hacia afuera. De empuje. Y esa fuerza de empuje lo que hace es que mantiene esa arteria o esa vena permeable o abierta o que no se colapse, como quieras decirlo. Así es. Antes, en los pacientes principalmente con enfermedades arteriales periféricas, solamente utilizábamos los métodos abiertos que conocemos, que muchas veces son muy traumáticos para los pacientes, la colocación de una prótesis de PTFE y demás. Y actualmente muchos pacientes califican para los procedimientos endovasculares y la colocación de un stent. Y eso ha venido a revolucionar mucho la parte de las patologías periféricas arteriales y venosas. Sí, eso tiene... depende porque hay pacientes que se le hacen angioplastia. En el caso de nosotros no se le pone stent. Hay unos que sí, porque tienen indicación de colocaciones de hay, en el caso de una cosa que se llama síndrome de May-Turner, que es una patología venosa en la cual la vena ilíaca está, la izquierda está colapsada por estructuras que están fuera de ella, usualmente la arteria, que la pisa y la colapsa. El poner un stent ahí evita que el paciente tenga complicaciones como trombosis venosa de esa pierna, insuficiencias venosas inducidas por este mismo. Eso puede pasar. También hay pacientes que tienen compresiones extrínsecas tumorales que lo pueden ayudar también a tener una mejor sobrevida. El paciente, hay veces que incluso ese tipo de compresiones tumorales puede a veces hasta vencer la presión arterial y puede poner la pierna en riesgo del paciente. Entonces todo eso son cosas que se pueden hacer con esa mallita. Una cosa importante es el material del que están hechos esas mallitas.
que antes nosotros teníamos un solo material del cual hacían todas esas mallitas, todos los stents, pero ya la aleación de metales ha hecho que la industria se enfoque en medir la eficacia, la aparición de complicaciones y otra cosa importante, la reacción del organismo a ese dispositivo que usted está colocando y va a dejar ahí colocado. Sí, hay diferentes tipos de stents. Desde el punto de vista de liberación, hay stents, balón expandibles y autoexpandibles. Entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, esos stents tienen indicaciones en los lugares donde lo vas a hacer. Por ejemplo, los stents autoexpandibles tienen características muy interesantes. Usualmente están hechos de nitinol, porque el nitinol eso es una aleación que lo que hace, se conforma mucho con el calor del cuerpo, entonces eso hace que lleguen al diámetro que tienen que tener, que están indicados, porque tienen un diámetro, van de este a este. Y es una cosa muy interesante que estos stents no sobreexpanden. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta con el stent autoexpandible y balón expandible. Son cosas muy académicas dentro del rango, pero son cosas que pasan. Entonces, así hay stents que son stents recubiertos, que funcionan como si fuera una prótesis de PTFE, como estaba diciendo Juliana hace un ratito. Sí. Y bueno, de eso cada una de esas cosas tiene un lugar, pero en fin, el stent es una mallita de metal. Exactamente. Que la mallita de metal puede tener cobertura y puede no tener cobertura extrínseca. Y entonces tiene indicaciones. Para evitar entrar en, como tú dijiste, en una discusión académica y que la gente pueda aprovechar esta intervención nuestra con respecto a esas mallitas, que de 100 personas que anden caminando por ahí, podemos encontrar 40 que por alguna razón hayan tenido la necesidad de utilizarla. Yo creo que es importante destacar cuáles son los cuidados para la salud de un paciente una vez nosotros decidimos, por la característica de la enfermedad de este paciente, la colocación de un stent. Porque no solamente es colocarlo y ya lo colocaste y quedó abierta. A esa permanencia de esa apertura de esa arteria tiene una razón. Claro. Tiene una razón que a partir de ahí la responsabilidad es del paciente. ¿Verdad que sí? Los procedimientos endovasculares tienen una cosa muy interesante. El procedimiento, la angioplastia en pacientes fumadores, el paciente debe de buscarse la compañía de que el paciente deje de fumar. Si el paciente sigue fumando, es muy probable que el trabajo se vaya por el caño en unos 6 meses. En poco tiempo. El paciente, probable hasta antes, dependiendo de qué tanto fume, el paciente otra vez va a tener el asunto. Entonces, en nuestro país tenemos un estigma que el paciente cuando va a psiquiatría es un paciente que tiene, no quiero utilizar esa palabra, pero dicen eso. Sí. Y realmente no. El psiquiatra es una mano amiga que te puede, que inclusive está descrito en los libros de cirugía vascular, las formas y los protocolos para cesar el hábito tabáquico. Porque es que el hábito tabáquico es una enfermedad cerebral. El cerebro te dice, oye, búscame la nicotina, búscamela, y te pone ansioso y te pone en una condición. El deja el cigarrillo, decirlo con la boca, es muy fácil. Ahora, el asunto es de tú agarrar y programar un cese del hábito tabáquico, y eso, a su vez, va a prolongar la vida del stent. Además están los fármacos que son fármacos antiagregantes o anticoagulantes, dependiendo de dónde sea el stent. Y eso tiene que ver mucho con si están en la vena o están en la arteria. Exacto. Eso tiene un asunto muy académico también, que si un trombo blanco, si un trombo rojo, y que si el trombo es venoso, si es arterial, y el tipo de fármaco que se utiliza para prevenir que esto vuelva a pasar. Se vuelva a ocluir. Y el uso de las estatinas, que cada vez están más en boga para el no dejar que esto
vuelva a taparse o tratar de que se prolongue lo más posible la permeabilidad del stent. También el uso y la facilidad de los stents a nivel cardíaco ha llevado mucho al paciente a pensar que me pusieron ese stent y ya. Ya no tengo que hacer nada más. O sea, sigo mi vida normal. Ya me destaparon esa arterita ahí que tenía tapada y ya pasó. Pero no. Usted tiene que evitar que ese stent que le pusieron se tape. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando hábitos, llevando la antiagregación o anticoagulación que nos indique nuestro médico que nos colocó el stent. Las estatinas, como usted estaba diciendo, nos ayuda a que no se vuelva a formar esa plaquita y la que estén traten de disminuir su tamaño. Yo he tenido pacientes que le ha ido muy bien con la utilización de estatina, que sí he visto un resultado con la medicación que se le coloca al paciente. Y cuidar ese stent, porque yo he visto pacientes jóvenes de 45, 50 años que llevan ya 2 y 3 cateterismos porque siguen con sus mismos hábitos. Entonces, si usted no cambia su manera de pensar, si no cambiamos nuestra manera de vivir, vamos a continuar con lo mismo y va a llegar un momento en que ese stent no va a ser suficiente, que ese stent no se va a poder utilizar. Y no podemos dejar que el paciente realmente llegue a esa etapa, pero depende mucho de cómo el paciente continúe con su patología, con su enfermedad, porque estamos tratando de evitar que se complique, pero puede complicarse si el paciente no cambia sus hábitos. Le digo siempre a mis pacientes, estas indicaciones de medicamentos, hablaste de las estatinas, como la rosuvastatina, hablamos de los antiagregantes plaquetarios, ya sea pirina, clopidogrel o antiagregación dual. Esto no se puede llevar a un 25 ni a un 50%, y eso tenemos que tenerlo muy claro. El trabajo, la indicación, el empeño y la capacidad del médico ya están empleadas en ese procedimiento. Ahora cuídalo, cuídalo. ¿Cómo tú lo cuidas? Tomando estas indicaciones al 100%. No haces nada tomándola por una semana si la indicación es más prolongada, y tampoco haces nada comprando una, terminándola y siguiendo con la otra. Porque haz de cuenta que esa indicación integral que hacemos, esa indicación integral que hace de 3, 4 medicamentos, forma una parte de la otra. Exacto. No es un tratamiento aislado, no es un tratamiento escalonado, sino un tratamiento integral para cuidar, que se complementa, para cuidar ese procedimiento que en un caso pudiera estar cuidando tu vida y en otro caso cuidando tu extremidad. Así es. De nada vale que llegue de emergencia o de manera electiva, se haga el procedimiento, que todo salga bien, que se permeabilice otra vez su arteria o su vena y que el paciente vuelva a lo mismo otra vez. O sea, no estamos en nada. Hicimos un gasto que al momento sí vimos los resultados, pero si el paciente continúa con su vida normal, de libre albedrío, vamos a ver otra vez las oclusiones de estas extremidades o a nivel cardíaco también, para señalar lo que fue como empezó realmente. Así es. Yo creo que abordamos todo lo que tiene que ver con los stents, o por lo menos las peculiaridades de lo que tienen que saber los pacientes. Así es. Creo que podemos despedirnos, decirles que muchas gracias por ponernos a nosotros, estar pendientes de lo que hacemos, le agradecemos mucho y bueno, estamos a su orden. Y que dejen su tema que quieren que tratemos en los próximos episodios para así poder orientarlos y que podamos hablar de esas enfermedades que le afectan a nuestros pacientes. Por último, que se suscriban al canal, que le den a la campanita y que estén siempre pendientes de todo el contenido que siempre compartimos. Que le den like. Le den like. Que le den. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.